Para impartir la conferencia gratuita del día de hoy nos acompaña el licenciado David Alberto Osorio Ibarra, de quien quiero compartir un poco sobre su semblanza. David Osorio es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una especialidad en logoterapia, un diplomado en conducta suicida para la prevención e intervención por la Universidad Intercontinental. Tiene también un diplomado en tanatología y un diplomado en consejería y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Es un profesional certificado como facilitador del envejecimiento exitoso, capacitador para diversas instituciones gubernamentales, docente a nivel licenciatura, responsable del Servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha publicado diversos artículos, desde hace algunos años es ponente de este instituto y brinda también consulta privada. Para impartir la conferencia del día de hoy titulada El inicio del adiós, momentos aflictivos de los primeros días de duelo, agradezco la participación del licenciado David Alberto Osorio Ibarra. Bien, buenas tardes a todas, todos. Qué bueno que tuvieron la oportunidad de coincidir en este día viernes. Vamos a hablar un poquito a profundidad. No lo vamos a hacer superficial como llega a vivirse en otros momentos. Hoy trataremos de ser un poquito enfáticos respecto a por qué llega a ser difícil, dolorosa, sufriente esta etapa en la que inicia una despedida. Es lo que menos quieren los seres humanos, despedirse, o es de las cosas que menos queremos, despedirnos de algo, de alguien. Entonces trataremos de ser enfáticos en ese apartado con la intención de sensibilizarnos. Muchísimas gracias. Y una vez que nos sensibilizamos a lo que es esta vivencia personal, la podemos empatizar, o bien una vez que nosotros en algún momento tenemos como este conocimiento, esta conciencia de lo que ocurre en una persona que empieza a ubicarse en esta situación, pues también tratamos de ser más humanos, más sensibles. Así que vamos a irnos en esta parte de los primeros momentos y nos vamos a situar como en cosas muy específicas. También de ahí el que tengamos como ideas muy simples, porque la intención ahorita es concentrarnos en eso, en la experiencia, en el momento, en el fenómeno. Si nosotros seguimos bajo estas inercias de querer darle el mismo trato a todos los duelos, a todos los decesos o a los momentos finales, ese es un mecanismo de defensa que nos habla de una intelectualización. Solo queremos razonar ese fenómeno, queremos racionalizar lo que está pasando y no nos atrevemos a poder afrontar de manera completa lo que es la experiencia, que implica también el trabajo emocional o el empezar a observar cómo vamos a relacionarnos con el mundo llegada a esta experiencia. Así que partimos de aquí, el inicio del adiós. ¿Cómo vamos a empezar a tratar esta temática en cuanto a la figuración? Primero hay que saber qué tanto hemos figurado ese momento de adiós, ese momento de despedida, ese momento final. Como lo decimos, son cosas en las que no queremos pensar, pero van a llegar. Y si llegan esos instantes, lo mínimo que podríamos hacer es prepararnos o estar en la posibilidad de saber qué nos va a ocurrir cuando ya estamos bajo ese aspecto. Así como somos bienvenidos a la vida cuando llegamos al mundo, también lo mínimo que deberíamos hacer en correspondencia, en completud o en circularidad para que quede cerrado este círculo de vida, este ciclo de experiencia, también tendríamos que pensar en el adiós. Traten de situarse un poco en lo que son sus figuras cercanas, las figuras allegadas. Acuérdense, es un ejercicio de hondura. Quien guste hacer este tipo de actividad dispuesta para esta conferencia, enhorabuena. Quien no quiera o sienta que no puede hacerlo, ahí sabríamos que hay ciertas resistencias o hay una negación, hay un rechazo a colocarnos en esa posibilidad, lo cual sería saludable hacer para que no nos venga a desorganizar o a desbaratar ese fenómeno cuando llegue a nuestro vivir. Les decía, entonces traten de concentrarse en sus figuras cercanas, las figuras amadas,
las figuras con quienes conviven. También aquí pueden incluir a estos seres vivientes de orden inferior, así entendemos a las mascotas. También incluyan a sus mascotas y traten de recrear cómo son ellos a su alrededor. Traten de recrear las emociones que se viven con ellos. Tratemos de enfocarnos un poquito en la parte de la felicidad, el contento, la alegría, la dicha que nos da el poder estar vinculados con otros que con algo de suerte nos aman, con algo de suerte nos quieren, con algo de suerte anhelan que sigamos en sus vidas. Entonces ellos empiezan a desarrollar un afecto, un vínculo hacia nosotros, desde cualquier filiación que tengan, como hijos, como padres, como abuelos, hermanos, dueños de mascotas. El término cabe, acuérdense, aunque no es el lugar, el término cabe, porque uno domina a lo que es un ser viviente de orden inferior, y desde ese dominio también le permite tener una supervivencia mejor que el que una mascotita esté en el abandono. Entonces, centrados en eso y en la alegría que nos puedan generar, hay que ver que está siendo bienvenido a nuestra vida ese ser que está a nuestro alrededor, y tan bienvenido está siendo que por eso producimos este afecto, este goce, este regocijo de poder estar aquí. Apenas en una red social ponía una frase que yo sabía que iba a confundir a la gente de quienes leen esto, y todos me preguntaron, ¿tienes pareja? No, simple y sencillamente estoy hablando de un vínculo afectivo con las personas, porque él forzosamente que haya una imagen con alguien quiere decir que ahí hay amor, puede haber afecto y otras cosas, y esto se genera de un modo natural. Entonces figurémonos eso, nos dan la bienvenida a su vida, a su existencia, a su compartir, y así como estoy viviendo este momento mágico, bello, lindo, también debería yo pensar qué ocurrirá cuando llegue ese adiós, cuando llegue esa despedida, cuando llegue esa finalización. Si sentimos en este momento esta sensación de decaimiento, esta sensación de impacto anímico, esta sensación de que algo sí llegó a debilitarnos, a fragilizarnos, también qué bueno que sientes, qué bueno que no te quedas insensible, qué bueno que no te quedas como esos famosos objetos que no sienten y solo están en el mundo. A partir de este sentir también deberíamos elegir, antes de que llegue ese adiós, cómo quiero vivir la vida contigo. Antes de que llegue este adiós, cómo quiero trascenderte o cómo quiero que me trasciendas. Antes de que llegue este adiós, antes de que lleguen estas noticias, vamos a ejemplificar, antes de que lleguen estas noticias de hospitales donde nos digan su familiar seguramente está en sus momentos finales, está en una fase preagónica, está en una fase agónica, está en una fase terminal, está ya su sistema muy comprometido, su cuerpo muy comprometido, quizá hay que empezar a hacer aquellas cosas que no se han hecho al momento. Desde ahí tendríamos que empezar a trabajar con el adiós. Es adecuado despedirnos. Sin ese adiós, acuérdense, la mente considera que todo está vigente o que todo aún vive, que todo aún perdura. Y hasta que llegamos a ese momento culmen, a ese momento final de poder despedirnos o de decir adiós, es cuando empezamos a madurar también lo que son estos momentos difíciles de la existencia, que es el ver cómo alguien más ya no estará a nuestro alrededor como hasta hoy lo hacía. Si logramos llegar a estos ejercicios y sentimos esta conmoción, sentimos cómo nos conmovemos, también hay que sentirnos tranquilos con ello, porque nos habla de que somos seres sintientes, somos seres sensibles que pueden trabajar con ello. Ahora vamos a ir avanzando poco a poquito en distintas ideas. ¿Por qué es necesario que identifiquemos este punto como parte de estos primeros momentos aflictivos? Porque desde ahí sabremos qué tan organizados o qué tan fuertes estamos ante una situación de despedida, ante una situación final, ante un momento de decir adiós. Si consideramos que sí hay una entereza o hay una firmeza sobre nosotros, también con eso entenderíamos que la vida nos ha situado en un punto de maduración suficiente para poder encajar lo que sería este tipo de momentos indeseables para los seres humanos. No los quieren los seres humanos, eso llévenselo hoy.
Los seres humanos no queremos vivir las despedidas porque nos duelen, nos hacen sufrir, pero están ahí como algo a lo que no podemos escapar. Entonces lo mínimo que debemos intentar es tratar de familiarizarnos con ello para que la desorganización o la organización que deba hacerse ahora que estoy en estos momentos iniciales de aflicción por una despedida, por un adiós, que estos no me impacten de lleno. ¿Por qué hablamos de reorganización y desorganización? Escúchenlo en este orden. Recuerden que cuando hay un duelo, y en esos primeros momentos donde todavía estamos afligidos, la mente puede ser que se reorganice. A ver, ya me di cuenta de que hoy ya no se encuentra a mi lado ese ser amado. ¿Y cómo voy a reorganizar la vida? Si la mente empieza a encontrar formas de reorganizarse, podríamos decir también que se encuentra bajo un estado de posibilidad. Yo puedo, lo que es reorganizar mi vida es posible, porque estoy haciendo cosas o estoy tratando en mi imaginación, estoy tratando de continuar con el vivir. El que alguien se pueda reorganizar nos indica que la persona tiene recursos de protección para vivir esta experiencia, a diferencia de lo que sería vivir una desorganización, que también llega muchísimo cuando estamos en los primeros días de duelo. Igual ejemplificado, es como mamá o papá que despiertan y no saben si hay que hacer de desayunar, si hay que llevar a los niños a la escuela, si hay ánimo para ir al trabajo, si hay fuerza, si hay energía para incorporarnos al mundo. A veces no sabemos cómo retomar la vida cuando alguien se ausenta, cuando alguien muere. Y solemos ver que cuando la persona se encuentra bajo ese estado y no se trabaja lo que sería esta desorganización, también desde ahí surgen las primeras conductas o los primeros rasgos que pueden derivar en alguna psicopatología, como la depresión, como la ansiedad, incluso las manías o la hipocondría, entre muchos otros. Así que reconocer que hay un desorden, una desorganización en alguien, eso hablaría de que la persona necesita recursos, necesita, si no es por su propia cuenta, necesita en las alternativas o en las otras personas que puedan ayudar, necesita allí encontrar soluciones o encontrar respuestas. Si lo llevamos ahora a nosotros, como les dijimos al principio, traten de figurar todo esto en lo propio, en los primeros momentos de duelo en los que ya hemos estado o en los que seguramente llegarán, o si desafortunadamente ahorita alguna o alguno de ustedes se encuentran bajo estos primeros momentos de duelo, quizá esto les empiece a resultar un poquito cercano. Sí, me di cuenta de que pude reorganizar la vida y dije, a ver, mamá, ¿me puedes ayudar con mi hijo? Porque ahora que falleció su papá, pues yo necesito ir a buscar trabajo y necesito de ti para que las cosas marchen. De ese modo podríamos tratar de suplantar ese tema de las suplantaciones que ocurren en los duelos, lo vamos a trabajar en el Congreso. Ojalá y también ahí tengan la posibilidad de estar, ver todas estas suplantaciones, cómo cambiamos los roles de manera natural cuando estamos en estos procesos de duelo. Como aquí decíamos, ¿no? Si de repente la esposa pide la ayuda a su madre para que se haga cargo de un pequeñito, un nieto en ese caso, o el hijo, el filial, para poder ir a buscar trabajo o tratar de atender actividades, ahí vemos que pues parecería que se intercambió el rol. Ahora la madre pide ayuda a su propia madre, como si en realidad esto cupiera, y pues no podría ser porque no, yo no te puedo ayudar, tú eres adulta y tú tienes que buscar el modo de solucionar problemas dentro de lo saludable. Si llegan estos apoyos, auxilios o ayudas, después al intercambiarse los roles vienen los primeros conflictos, porque esto que era una ayuda ya se volvió ahora una obligación y yo tengo a mi propia familia y aquí cómo me vas a ayudar tú. Como decimos, se suplen muchísimo los roles y vamos a tratar de meter ese tema en el Congreso para que también eso nos ayude a trabajar todas las experiencias de duelo. Regresando, estos apoyos o ayudas también nos hacen ver que necesitamos estar facultados para que esta organización no nos lleve a un punto de debilidad o de enfermedad también. Y a partir de que vemos que sí, empiezan a llegar las primeras respuestas o yo empiezo a organizar de nueva cuenta la vida, también desde ahí
sabré que esto era natural o esto era lo esperado. ¿Por qué? Porque cuando en un sistema familiar me quitan a un elemento porque muere, todo el sistema se tiene que reorganizar, tiene que rehacerse, tiene que redefinirse, ahora sin un elemento faltante. O no nada más en las cuestiones familiares, solo lo podemos ver incluso en las parejas, cuando de repente hay que trabajar con el concepto de viudez. Ahora soy la viuda, el viudo, y pues yo no tenía en mi mente, ¿no?, este concepto de viudez. Yo pensé que eso lo iba a vivir ya bajo una edad avanzada o lo iba a vivir bajo otros contextos, y ahora resulta que los estoy viviendo como a los 20 o 30 años. ¿Por qué a los 20? Por esta parte del suicidio, en lo que están cayendo muchos adultos jóvenes, o por qué en esta parte de la adultez intermedia, en los 30 y 40, porque tras el fenómeno de COVID, también ahí hubo mucha muerte en esa década de edad. ¿Y cómo es posible que a tus 20 y tantos, 30 y tantos ya seas viuda, viudo? Si eso te desorganiza, seguramente vas a empezar a tener problemas con las relaciones humanas, o vas a tener dificultad para querer generar un nuevo vínculo amoroso, un nuevo vínculo afectivo, y ahí es donde los tanatólogos o tanatólogas diríamos, es que necesita trabajar en su reorganización o en su redefinición de roles. Tanatóloga, tanatólogo, necesito su ayuda, apóyeme, acaba de morir mi cónyuge de 20, 25, 30, 35, 40 años y yo no sé qué hacer con mi vida. Ok, eso es natural. No, pero es que todos me dicen que está mal. Bueno, sí, eso te dicen quienes no conocen del tema, pero esto es natural, porque es un proceso de reorganización ante algo que viene a deshacer o a desestructurar tu vida. Vamos a tratar de darle este orden, vamos a darle lugar a las cosas para que ahí puedas pisar, para que ahí te puedas sostener, y desde ahí, desde esa firmeza, puedas empezar a avanzar, puedas tomar confianza, o puedas tomar también una nueva idea de ti, un nuevo autoconcepto, pero eso necesita trabajarse. Así que esto también surge en los primeros días de duelo. No hay que juzgar a las personas, hay que tratar de ser empáticos con ellos, porque también se encuentran bajo un desconocimiento, no lo olviden. Pues yo no sé qué es eso de la viudez, o puede ser que el concepto ya venga contaminado, ya que recuerdo que mamá quedó viuda, papá quedó viudo, recuerdo que mi hermana quedó viuda, mi hermano quedó viudo, la abuela, el abuelo, y entonces, como dijimos hace un momentito, empezamos a usurpar o a ocupar roles que no tocan, o los vivimos como los hemos visto en los demás, y muchas veces todos esos roles vienen contaminados. Y hay que empezar a tener este concepto propio, hay que empezar a tener una idea personal en cuanto a lo que estoy viviendo, y así como lo estoy viviendo, si lo vivo de un modo saludable, si lo vivo de un modo benéfico, de un modo positivo, donde no me perturbo, no me transgredo, aunque los demás lo juzguen, el bienestar está visible cuando yo tengo esta estabilidad, cuando tengo este equilibrio. Y no tendría que venirme abajo o vencerme solo por las opiniones disparatadas muchas veces de la gente. Pues, ¿quién sabe qué habrás hecho con tu pareja? Porque yo estaría dolidísimo, yo no podría. Ah, sí, porque tú eres otro ser humano. Y tú tienes tus propias experiencias que ya ahorita delatan el que no tendrías tranquilidad o bienestar por lo que has venido aconteciendo con la pareja. En mi caso es distinto, y yo sé por qué sí podría sentirme tranquila o tranquilo, incluso en estas partes de viudez o de reorganización. ¿Ok? En esta parte de ser empáticos, o en esta parte de ser sintientes, ser sensibles, ser humanos, cero juicio, cero etiquetación, cero estigma. También desde ahí las personas suelen internalizar y suelen evolucionar positivamente en su experiencia de duelo. Además de ello, es importante saber que en los primeros días de duelo, recuerden, quizá para quienes nos lleguen a visitar por primera vez el día de hoy, esta idea de duelo la podemos entender desde dos ángulos. El duelo es un dolus, es un dolor, es un dolore, o también el duelo tiene un significado que alude al duelum, la lucha, la batalla que ejercemos en el día a día, porque como decíamos, si quedo desorganizado por un deceso o por algo en donde me encuentre en duelo, ya lo saben, el desempleo, el divorcio, la separación, la ruptura de pareja, el no haber sido aceptados en un colegio, en un trabajo,
el no aceptar el género, todo ello puede llevarnos a estos dolus, dolore, o a este duelum, batalla que libramos. Desde ahí, en los primeros días de ausencia de una persona, aquí lo vamos a describir mucho mejor. Denme un segundito, les vamos a hacer aquí anotaciones. Hay que vivir las primeras realidades en los primeros días de duelo, o bien trata de identificar, trata de reconocer la realidad dentro de la vivencia post-mortem de alguien, es decir, cuando se pasó por esta experiencia de muerte. Y tenemos que ver allí qué es lo que hace la familia o qué hacen las personas cercanas a la persona ausente, llámese individuo, o llámese mascota, o llámese lugar. Aquí lo estamos poniendo en el parrafito. La persona o el lugar. Hay que observar el cuerpo de alguien que ya no va a estar a mi lado, o el lugar, lo material, lo físico, que también queda ya sacudido o queda ruinoso, como en los temblores, en los desastres naturales que pues devastan lo que son nuestros hogares, y también eso nos hace ver cómo nos empezamos a situar en la realidad. Y a partir de ese reconocer la realidad de los demás, podemos observar cuán doloroso está siendo este proceso de duelo. Ejemplos. Si llegamos a una reunión familiar, que también es como muy tradicional porque la gente tiende a acercarse para dar un poco de cobijo, dar un poco de consuelo a las personas, empiezan los comentarios, ¿no? De entiendo tu pesar, lo lamento mucho, ojalá y esto no hubiera pasado, cosas que en muchos instantes hacen que la persona empiece a recordar de nueva cuenta el cuerpo que ya no está, el lugar que ya no está, y entonces con esos comentarios muchas veces lo que hacemos es tocar las heridas, o lo que hacemos es abrir aquello que quizá estaba empezando a cerrar. Lo indicado en algún instante sería ser silenciosos. Ustedes recordarán el famoso minuto de silencio, porque a partir de ese minuto de silencio, cuando se aplicaba, lo que se buscaba gracias a ese minuto de silencio era concientizar a la persona de lo que ya no está o de quien ya no está. Aquí en este silencio me doy cuenta cómo es la realidad, y efectivamente mi mente empieza a confirmar que ya no está tu voz, que llega a casa y que me grita, mamá, papá, ¿dónde estás? Y corren a abrazarnos. O bien, mamá, papá, ¿dónde estás? Y corren a darnos un beso. O bien, papá, mamá, ¿dónde estás? Simple y sencillamente para hacer notorio el valor que hay para ese filial, ese hijo o hija, porque nos anuncia que se está disponiendo al encuentro, el cual es valioso porque ya estoy aquí para ti y espero que estés tú para mí en una recepción cálida, amorosa, una bienvenida, como lo decíamos hace un rato, lo cual exhiba lo que es esta parte del amor o lo que se siente por alguien más. Entonces, en este silencio nos damos cuenta de que sí, esto es real, no estoy soñando, y pueden venir estos suspiros, pueden venir estos sonidos que nos hablan de que alguien empieza a reprimir el dolor, por lo que implica el darse cuenta de que ya no está esa voz, ya no está ese cuerpo, ya no están esas manos. Y en estos primeros días es donde viene lo fatal. ¿Por qué? Porque si no siento esto, como estaba acostumbrado a sentirlo, también eso me podría colocar o empujar en la posibilidad de que yo vaya en tu búsqueda. Y ese ir en tu búsqueda implicaría el darle un fin voluntario a mi propia vida, o decir sí al suicidio, como también es un camino para otros que no vamos a juzgar, porque también cuando entendemos lo que es la experiencia suicida a profundidad, no de manera superficial, vemos que hay motivos para que la persona no desee estar aquí, y eso tendría que ser también respetado, tendría que ser visto como una experiencia necesaria para alguien que tiene necesidades diferentes a las nuestras, y que una persona que empatiza con ello también puede reconocer que una persona no tiene que estar en el sufrimiento, aflicción o congoja a la que muchas veces le sometemos solo por creer que tomar esas decisiones es una irregularidad. Desde ahí veríamos cómo hay una
sensación o impacto fuerte sobre uno cuando no hay un cuerpo y cuando estamos en este silencio que lo maximiza, que maximiza la ausencia o que maximiza el pesar porque ya no estés aquí. Si no es las personas, podemos hablar de los lugares. Lo más drástico llega a ser esta pérdida de los bienes materiales. El observar, lo voy también a caricaturizar un poquito para que se vea hasta dónde pretendo acercarlo a ustedes. Cuando las personas ven destruido su hogar, como en las guerras, muchos dirán, ay, que el conflicto bélico está pasando allá, qué feo, pero sí, si estuviera cercana o cercano a ese, no saber dónde voy a dormir hoy, no saber si debajo de esos escombros aún vive mi ser querido, mis mascotas, con quienes yo vivía en los últimos momentos, por otras experiencias que se hayan vivido, no sabemos qué tanto está atravesando en cuanto a dolus, dolor, o en cuanto al duelum, la batalla que se libra en el interior de alguien. Si no son estas cuestiones bélicas, que son más drásticas porque sí son muy imponentes, de ahí lo terrorista o el término acto terrorista, porque ese tipo de fenómenos bélicos pretenden eso, infundir terror por lo aparatoso. Si no es así, nos podemos ir a los desastres naturales, donde también alguien, como en las zonas de costa, puede observar que su hogar ya está en ruinas, o apenas el día de ayer yo podía tener un techo donde guarecerme y ahora ya no lo tengo, y vemos que hay una conmoción sobre uno. ¿Por qué? Porque ahora tengo que pensar en cómo reconstruir este hogar, o puede ser que no tenga respuestas para esto, porque pues me tardé toda una vida, 20, 30, 40 años para construir este espacio y ahora el viento se lo llevó. Ahora me doy cuenta de que la naturaleza pues es más potente que el mismo ser humano, y desde ahí pues podemos notar como el que algo falte, un cuerpo en las personas, o en lo físico, lo material, como podría ser una estructura de hogar, también hace que se sienta este dolor. Y el punto principal es darnos cuenta que, llámese persona, el cuerpo o el lugar, algo material, lo significativo es la ausencia con la que también necesitamos aprender a convivir, porque sí, digámoslo tal cual, en esta parte educativa de la psique humana, en esta parte donde se cree que el Homo sapiens es el ser más valioso dentro de nuestra conformación humana, nos olvidamos del Homo patiens, que es ese ser que padece, ese ser que sufre, ese ser que se conduele, y cuando anulamos ese autoconocimiento, también la ausencia de alguien muchas veces no sabemos cómo trabajarla. ¿Y ahora qué hago? Yo no me imaginé que me iba a faltar algo o alguien en estos primeros días, y en esos primeros días de duelo vemos la aflicción de las personas porque jamás habían repasado esta posibilidad. Ustedes también han escuchado que hay personas que en los primeros momentos del duelo no se sienten conmovidas, o no sienten que haya un pesar, o no sienten que haya un lamento natural, porque seguramente son personas que han podido en algún instante reconocer esta experiencia de ausencia, esta conciencia de que un día lo demás no va a estar, o esta conciencia de impermanencia. Hay personas que asumimos que lo que hay a nuestro alrededor es impermanente, no va a ser eterno, y con ello, aunque llega a doler, también nos permite tener como un soporte, un sostén para enfrentar mejor las experiencias de duelo. Entonces, el empezar a reconocer eso, que son situaciones a las que en algún momento tendremos que hacer frente, también nos llevaría a pensar quién ya está preparado para esos momentos, quién está apenas trazando un camino, o quién en definitiva no quiere hacer contacto con esto, el dolor, porque eso es lo que vamos a encontrar muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando estamos en los primeros días de duelo. ¿Ok? Así que hagamos una especie de síntesis de lo que hasta ahorita estamos diciendo. Estamos hablando de cómo en realidad no hacemos trabajos de conciencia para imaginar lo que van a ser estos instantes donde los otros, llámense personas o lugares, la otredad, no hacemos conciencia de cómo seremos cuando esto aparezca, cuando esto llegue, porque se va a presentar en nuestra vida, salvo que, como lo he dicho en otros lados, si vivimos muy poquito tiempo no vamos a tener conciencia de lo que significa la muerte, o lo que significa la ausencia de alguien o algo.
ya que somos adolescentes o adultos, más o menos empezamos a entender esto, pero tampoco lo trabajamos como se debería, porque es difícil, implica este contacto con el dolor, con las heridas, con el sufrimiento, el padecimiento, la aflicción, y pues nadie quiere estar ahí, ¿no? De hecho se le dice masoquista a la persona que parecería que elige ese camino. No, no es un masoquismo muchas veces, es una autoconciencia o un querer saber más de nosotros. Hemos visto esa parte también, hemos mencionado cómo en los primeros días de duelo es natural que veamos a personas que no saben cómo actuar o que incluso nos confunde o nos confronta su forma de proceder. Sí, es natural, está reorganizando la vida, poco a poco eso es mejor a que se viva bajo una desorganización. ¿Y cómo le haces para trabajar con eso? Si ahorita te faltara tu ser más amado o ese ser con quien convives día a día, si te faltara, ¿tendrías esta capacidad para reorganizar la vida? ¿Tendrías una fortaleza para no sentir que las cosas a tu alrededor se desorganizan o toman otro rumbo? Si vemos que sí, si nos pasa eso, pues para nada había trabajado con situaciones de duelo. Si vemos que más o menos sí hemos podido responder a eso, ok, de alguna u otra manera hemos aprendido del entorno a estar bajo esas situaciones, a hacerles frente. Y también hay que tener cuidado con que nuestro actuar no venga contaminado, porque muchas veces juzgamos a quien no siente o no expresa algún elemento de duelo. ¿Por qué? Porque no sabíamos que la persona había trabajado de alguna u otra manera con esos puntos, y en lugar de hacer etiquetación o estigma, deberíamos de reconocer que la persona algo hizo para poder sostenerse en estos primeros días que son aflictivos para muchos. Y ahora, como dijimos, el dolor también es algo que no queremos tocar. ¿Y por qué va a surgir este dolor? Porque cuando hay presencia de alguien o algo, hay un vínculo, hay comunicación o hay una forma de relacionarnos con el otro que implica el percibir o que implica el poder darnos cuenta de lo que llega a nosotros desde el otro. Llega a nosotros tu voz, llega a nosotros tu risa a carcajadas, llega a nosotros tu contacto, llega a nosotros tu beso, llega a nosotros tu aroma, llega a nosotros mucho de ti. Y cuando llega esto, viene una reacción, se empieza a generar como este vínculo en el cual hay sonido, en el cual hay una emisión o hay una expresividad que es propia de lo humano, es propia de lo viviente. De ahí a que muchos estemos totalmente negados a aceptar que las personas nos callemos, nos silenciemos. ¿Qué es eso de que callas a una persona? ¿Qué es eso de que le pides que guarde silencio? Eso es entrar en la deshumanización, va en contra de su propia naturaleza. ¿Qué hay en ti más que nada? Porque tú eres quien está errática o errático, no es la otra o el otro. Estás haciendo que actúe contra natura, contra lo propio. Y mejor aprovecha estos instantes de compartir la vida. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en esas experiencias difíciles, crudas, fuertes, de escuchar cómo alguien se deshace por querer volver a escuchar la voz de la persona que ya no está, el contacto, el aroma, en fin. Porque todo eso es la expresividad humana, el permitir que el otro llegue a nosotros para regocijarse o darnos una bienvenida en su existencia, o al revés, que nosotros le demos una bienvenida con toda nuestra expresión. Es como en los recién nacidos. Les hablamos aunque ni nos entienden, pero bueno, ya el ser humano en su parte humana, sensible, sabe que está empezando o iniciando con un proceso de humanización, el cual nada más nos hace ver que el pequeñito, el bebé, está viéndonos sin entender nada, pero nosotros sabemos que va a llegar en algún momento a reconocer eso. O va a llegar a reconocer nuestro contacto cuando esté en nuestros brazos, o cuando incluso haya crecido y perciba esta sensación de alguien que ha estado protegiendo la mayoría del tiempo. También desde ahí va a venir como esta sensación de calma o tranquilidad. Permitamos esa expresión, porque si no permites la expresión vas a empezar a estar bajo estos silencios, y si los silencios muchas veces ya son difíciles, pues porque nos dicen, híjole, creo que me excedí con alguien, híjole, creo que sí la regañé, lo regañé muy feo, muy fuerte, y vamos a pedir como este perdón o esta disculpa. Eso nos hablaría de que estamos entendiendo que la relación humana implica emitir,
implica dar, ofrecer, compartir, y en todo ello va a haber sonido principalmente. Hasta se escucha en realidad muy romantizado, pero es algo real. Hasta el chasquido de un beso lo podemos escuchar. Y a veces, cuando estamos trabajando los procesos de duelo, ese elemento llega a surgir. Es que sentí que me dio un beso y me desperté. O es que escuché claramente aquí a un lado de mi oído su voz, y eso es lo que me conmovió al despertar y darme cuenta que no estaba ese cuerpo a mi lado. Cuando hacemos esa recuperación o trabajo específico, vemos que el sonido o lo que rompe el silencio también necesita ser cuidado, conservado o atendido. Y cuando ya no está la otra persona o el otro ser, es donde tenemos que empezar a preguntarnos: ¿cómo voy a empezar a convivir con este silencio? Con el silencio que me da el lugar donde tú hacías todo ese ruido, poniendo tu música, tu tele a todo volumen, o jugando con tu hermano, tu hermana, o escuchando cómo ladraba el perro, maullaba el gato. Todo ello es, en verdad que es, en realidad eso es muy hermoso cuando nos permitimos verlo en la humanidad. Estamos invitados a ver cómo alguien vive, cómo alguien comparte, y cómo alguien tiene tanta confianza como para hacerlo sin temor a recibir un regaño, una represalia. Si observas eso, también podrás permitirlo y no caer en esta parte, porque lo estás sintiendo, y estás sintiendo que eso es saludable, eso es humano, eso nos nutre o nos trasciende, a diferencia de ir a lo psicológico, que te hace creer que en mi casa se guarda silencio, y en mi casa nada de mascotas porque hacen mucho ruido, qué lata, o que no pueden jugar de otra forma porque tienen que estar gritando. Como ahorita tratábamos de mostrar, eso sería ir en contra de la propia naturaleza, y entonces esperemos que un día no tengas que encontrarte con el silencio en tu hogar, porque lamentarás quizá esa parte donde tú mismo coartaste lo que es la experiencia humana de otro ser. E igual, para ir al título de la conferencia, veríamos que eso es de lo más aflictivo en los primeros días de duelo, cuando me encuentro con un silencio y ya no sé qué hacer con él. Ahí también entendemos cómo muchas personas dedican mucho tiempo a lo que es escuchar estos audios que los seres amados compartían, o cómo incluso se trasladan a objetos, muñecos, que los pueden retomar, o incluso hay despertadores donde la voz de alguien en su grabación nos vuelve a despertar, porque es difícil encontrarnos de lleno con el silencio. No sabemos quién será ahí, nos desorganizamos, no sabemos cómo reorganizar la vida, etc. Entonces atendamos ese punto. También esto lo tocamos en una conferencia anterior que era de las inteligencias artificiales, y donde les indicaba o les compartía lo que se está haciendo al respecto para ir en la compensación de lo que serían estos momentos donde no sabemos qué hacer con los silencios. Entonces veamos qué haremos para empezar a convivir con este silencio del lugar, o con el silencio que me da esa fotografía de la persona, esos objetos de la persona, eso que resta de la persona y que ahora ya no se manifiestan. ¿Por qué? Porque el ser que los poseía, o el ser mediante el cual se podía llegar a la expresividad, ya no está para mostrárnoslo o exponerlo. ¿Ok? Igual, ¿qué otras cuestiones surgen en los primeros días de duelo? ¿O por qué notamos que hay estos elementos aflictivos? Porque también, pues, como seres humanos tenemos esta virtud, esta bondad, o tenemos este maleficio, esta condena de la memoria. Lo digo en el mejor de los sentidos. Si hay algunas personas que se dediquen en esta conferencia a estudiar lo que son los procesos cognitivos, solo lo estamos mostrando como algo con lo que también se trabaja en lo que son los duelos. La memoria y su función de traer a nuestra mente tanto lo bello, lo dichoso, lo lindo, pero también que nos trae muchas veces lo pesaroso, lo que lastima, lo que hiere. Y en los primeros momentos del duelo también es donde más golpea a nuestra conciencia esto. Lo han escuchado en las últimas palabras que dijimos. Cómo lamento haber dicho esas cosas, y ahora son las que me condenan, son las que me sepultan, son las que me hacen sufrir, son las que no me permiten vivir. Ya no está para pedirle perdón,
ya no está para poder ser diferente con él, ella o aquello. Pues bueno, la vida no es perfecta, ahí vamos a empezar a trabajar, si tú así lo quieres, en lo que pueda ser ese residuo o esa reminiscencia de nuestra errabundia, de nuestros errores humanos, que nos hacen ver que por más que lo queremos creer así, nos vamos a equivocar. Pero tratemos de hacer algo con esa conciencia ante nuestras equivocaciones. Y así como están estas palabras que hieren, lastiman o que no nos permiten llegar a un autoperdón o que incluso nos limitan para seguir en la vida un poco tranquilas o tranquilos, también tendríamos la posibilidad de ver si esto no llega de manera dolorosa o difícil a personas jóvenes, llámense niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque también ellos van a ser como muy absorbentes, ellos van a ser muy receptivos, ellos van a ser capaces de observar el dolor que muestra un adulto. Y acuérdense, como ellos están en este aprendizaje vicario, este aprendizaje observacional, donde validan o donde consideran que es correcto lo que observan en un adulto, si ante estos momentos de duelo, llámese personas o llámese una cuestión física, ya no está mi auto, mi casa, ya no está el trabajo al que yo asistía, o ya aquello que se pudo crear para una comunidad fue devastado. Los jóvenes observan cómo actuamos ante los duelos y muchas veces nuestro actuar no es el indicado. Seguimos temiendo al duelo, a la muerte. Y esto, perdonen que lo repita, pero pues no lo olviden. Tan seguimos temiendo a la muerte que por eso seguimos cruzando los dedos, seguimos tocando madera, seguimos generando un sinfín de rituales místicos con los cuales queremos tener un poco de seguridad. Recurrimos a lo mágico o a la magia, desde lo cual eso nos permite organizar, reorganizar o redefinir una experiencia y nos da un poquito de calma con la cual también consideramos que podemos avanzar. Si los niños o adolescentes observan que en nuestro conducirnos hacia la muerte también mostramos dolor, aislamiento, ahorita no me molesten, déjenme en mi dolor, en mi aflicción, en mi pesar, ustedes no lo entienden, ustedes están muy chiquitos, puede ser que eso lo repliquen con sus propias familias cuando lleguen a generarlas. Ustedes no saben de estas cosas, si les explico ni me van a entender, cuando estén más grandes lo conocerán, les distanciamos y eso tanto puede generar después la mortificación en el doliente directo, también en los que son secundarios, como los niños adolescentes, ellos podrían concebir que esto es lo adecuado para actuar frente a los demás cuando están en duelo, la anulación o la omisión, el no ser parte. Por el contrario, tenemos que incluirnos, incorporarnos y saber quién somos ante el dolor, quién somos ante el silencio, quién somos ante la ausencia, quién somos en la desorganización, quién somos en el no saber cómo actuar hoy, cuando ya no está mi ser amado o aquello que me daba seguridad, aquello que me daba confianza. Platiquemos de eso y eso es internalizar, interiorizar o saber más de lo que está pasando en nuestra vida y desde ahí más o menos le vamos encontrando respuestas y eso va transfiriéndose generacionalmente y desde ahí nutrimos a otras generaciones con lo que más o menos alcanzamos a hacer para incorporar esta experiencia en nosotros. Y desde la memoria podríamos tener esta conciencia de cómo ha sido mi coexistir. Porque si no quiero momentos aflictivos en los primeros días de un duelo, necesito mejorar mi coexistir. Necesito fortalecer, necesito crear, necesito disponer, necesito dar, necesito ofrecer sin reserva, sin medida. Porque acuérdense, lo abundante, lo opulento nos habla también de lo amoroso o lo afectuoso que hay en un ser. Toma todo de mí, yo no lo necesito. Ahí vemos esta capacidad para entregarse o esta capacidad para dejarse en un segundo lugar y eso no lo hacemos todos los seres humanos. Normalmente queremos ser el centro, queremos ser los primeros que reciban todo beneficio, porque así nos
conduce nuestro egocentrismo. Pero cuando vemos que las personas sí se disponen a ofrecer y a dar, entonces disminuye tus momentos aflictivos permitiéndote eso. Permitiéndote ser alguien profundo, hondo, humano, amoroso ante los demás, y cuando lleguen los primeros días de aflicción porque alguien falte, vamos a sentir que más o menos alcancé a hacerlo bien mientras duró esta experiencia. No quiere decir que estaremos exentos de alguna sensación que nos conmueva, que nos sensibilice, pero es totalmente diferente a la sensación que queda cuando fuimos totalmente inhumanos o fuimos indiferentes a lo que era el otro ser. Y si su memoria les dice eso, lo estás haciendo más o menos bien, no te preocupes, sigue trabajando en esto, sigue este camino maravilloso. Si sus memorias les dicen, no, este no es el camino y seguramente este no ser como yo podría ser, seguramente me llevará a aflicciones difíciles en los primeros días del duelo. Vamos a avanzar un poquito más deprisa porque, se los digo, a veces es poco el tiempo, pero ojalá y se alcance a notar lo que se preparó para ustedes. Y el legado físico también es de lo que llega a generar mucho impacto o mucha conmoción en las personas supervivientes, en los dolientes. ¿A qué nos referimos con el legado físico? A lo material, a lo tangible, a esos objetos, pertenencias, que sin lugar a dudas nos van a llevar a que les asociemos a quienes ya no están. Y cada vez ustedes lo pueden ver de manera constante. Cuando alguien se acerca a ese objeto que perteneció a la persona, vemos el dolor o vemos la sensibilidad, vemos el pesar. O si no es meramente en esta parte de lo exteroceptivo, es decir, de lo que pasa en la percepción exterior de alguien, también lo vemos en lo interoceptivo, en lo que empieza a mostrar a alguien desde adentro, como este resquebrajamiento de sus emociones, de su persona, simple y sencillamente por haber visto algo que perteneció a alguien, como en estos encuentros de osamenta, donde sí, esta cadenita sí era de él, era de ella, este anillo era de él o de ella. También se los he dicho, si quieren un día ser amables con los seres que hay a su alrededor, y si ustedes creen que se exponen a una desaparición o una experiencia X donde pudiese llegar el fin de la vida fuera de nuestro hogar, lleven un objeto con ustedes, el cual permita el reconocimiento y con lo cual, aunque la persona se conmueva, desde ahí empiece a trabajar su dolor. No son gratuitos el llevar estos objetos. Muchos piensan que son meros accesorios, ¿no? Hay personas que vemos que son una herramienta o un recurso que también puede ser de utilidad para las personas que sobrevivan a nuestra ausencia. Desde ahí se puede cerrar un ciclo, o desde ahí se puede hacer esta despedida de una persona amada. ¿No? También lo vemos cuando se empieza a maltratar lo que fueron estos legados físicos, estos objetos. Si de repente alguien se empieza a poner la ropa de un ser amado, eso puede ser muy confrontativo para alguien. Porque te pones la ropa de tu hermano, ay mamá, pues ya no está, hay que hacer algo con esto. No es así. Hay que ver que todo eso que perteneció a otros puede generar una respuesta emotiva en un superviviente, en un doliente, y hay que ser respetuosos. Aquí lo adecuado sería tener como estos encuentros familiares tanatológicos, donde se pueda expresar bajo la convicción personal qué hacer con aquello que resta, con aquello que queda de un ser amado. En la opinión de los demás, además de que les estamos dando un lugar, también podemos entender cómo se están situando, cómo se están reorganizando, cómo están redefiniendo su vivir cuando alguien o algo ya no está. No es nada más escuchar por escuchar, no es escuchar sin sentido, es escuchar para conocer la realidad del otro ser y desde ahí saber qué tanto impacto está teniendo en cuanto a duelos por la persona o por lo que está siendo faltante. Y puede ser que en conjunto tomemos decisiones más saludables, más óptimas. ¿Por qué? Porque también
escuchar a otros nos permitiría reconocer que tal vez lo que nosotros habíamos decidido o elegido no era a final de cuentas lo mejor. Tal vez desde ese expresarse de otros podemos sentirnos más aliviadas o aliviados con aquello que resta. También, y lo voy a decir como muy rápido, si no es esta parte de usar las cosas de alguien a quien pertenecieron, también hay muchas personas que tienden a quemar las cosas, o hay incluso personas que sugieren eso, ¿no? Ya deshazte de todo, quémalo, porque ya la vida es de otra manera y lo tienes que ver así. No necesariamente se tiene que vivir de esa manera, porque también el sugerirle a alguien o contaminarle con nuestros planteamientos que ni siquiera fueron validados por el otro, también pueden hacer que estos primeros días de duelo sean más aflictivos. Pues es que me dijeron, incluso lo voy a decir respetuosamente, nos dijeron en este lugar de adoración al que fuimos, que ya lo mejor es empezar a deshacernos de las pertenencias, porque ya ahora nuestro ser amado está con Dios, con una divinidad, está en otro mundo donde los objetos son lo innecesario, etc. Entonces ya podemos desechar. A veces los dolientes en verdad que se confunden y sufren porque no estoy tan de acuerdo en lo que me está diciendo él, la persona religiosa que conoce más, y cuando hacen lo que se les indica, pues les lleva a conflictuar su proceso de duelo. También, si no es quemar, está el regalar o está el donar. Todo eso debe ser consensuado, platíquenlo, porque tenemos que sentirnos tranquilos con lo que veamos que se hace del legado físico de alguien que tuvimos, incluidas las cosas de las mascotas. Ejemplo rápido, es como en el trabajo clínico, si alguien nos dice, pues es que yo no me puedo despegar de lo que fueron los objetos de mi mascota. Esa mascota me la regalaron mis padres que ya no viven tras el COVID, y también gracias a esa compañía que tuve de mi mascota, yo pude ir elaborando mi duelo conyugal. Y ahora que veo que en este presente o en esta ocasión donde hay que hacer algo con estas cosas, si a mí me dicen con quién fui, que me desprenda, que me deshaga de todo ello, pues no, yo no lo quise, y por eso busqué a otras personas que me pudieran acercar a otras situaciones más adecuadas para mí. No podríamos disminuir el valor de un duelo solo porque ahora se esté llevando hacia otro ser viviente como podría ser una mascota. Toda vida merece ser respetada, toda vida merecería ser cuidada, como lo que vimos actualmente, ¿no? Con estos momentos donde con el clima y con lo árido que hay en muchas regiones, hubo gente muy humana que nos permitía ver que su conciencia está en otro nivel, está en otro punto, porque hacían cosas tan sencillas como colocar agua, incluso en la puerta de sus casas, en sus ventanas, o caminando en la calle, compraban estos recipientes desechables, pero para que otros seres vivientes también pudiesen desde ahí subsistir. Ahí vemos que están a otro nivel de conciencia. Y muchas veces quienes nos sentimos supremos en la conciencia vemos que simple y sencillamente somos una ficción, somos algo que no está suficientemente humanizado. Y también en los primeros días de aflicción, algo que nos toca ver y mucho, nos toca verlo muy frecuente, es este conflicto con Dios. Empezamos a luchar con Él, no sé si creer, no creer en ti, a veces te odio, te repelo, a veces me acerco, a veces te pido perdón, pero empiezo a luchar. Está la confusión, lo dijimos al inicio. Estás desorganizado, te estás reorganizando, ok, esto es natural, no tendrías que ser etiquetado con eso. Es un proceso, es una experiencia y vamos a compartir cómo lo vives. Si no es la lucha, puede venir como esta sumisión, este reconocer que yo formo parte de la naturaleza, no estoy por encima de la naturaleza, y al no estar por encima de la naturaleza, este fenómeno que ocurrió, donde vi el duelo, perdí mis propiedades, perdí mis bienes, perdí seres queridos, ya no hay nadie significativo a mi lado, ahí acepto esta sumisión de tú eres quien todo lo puede, y te suplico que haya algo para mí, que un día me lleves con ellos, que un día podamos tener este reencuentro, que me permites de alguna de otra manera reconocer que se está de alguna manera aún
y vienen estas súplicas. Desde aquí vemos también que muchas personas llegan a volverse religiosas o volverse como muy cercanas a Dios, una divinidad, y también entendido esto como un proceso de humanización. Reconocemos que no lo vamos a poder todo, no vamos a resolverlo todo, y eso es también muy saludable, reconocer que somos seres con ciertas limitantes, y desde esas limitantes le damos a otros seres lo que sí está en su capacidad. Y también con Dios, en los primeros días de aflicción, puede surgir esta parte de la renuncia. Ya no quiero saber de ti, ¿eh? Eres una farsa, eres un engaño, eres cruel, te supliqué, oré, hice lo que nunca imaginé y me sales con esto. Viene esta renuncia total o definitiva a Dios, a un ser supremo, un ser superior. Y también entenderíamos que ahí, en esta conciencia de imposición, ¿por qué? Porque eso de imponernos a Dios para que haga lo que nuestro pensamiento caprichoso quiere, pues también no nos permitiría reconocer que estamos a distintos niveles, ¿no?, dentro de esta coexistencia. Con esto no estamos convenciendo a nada ni a nadie de creer o no creer. Simple y sencillamente somos abiertos. No tenemos todas las respuestas los seres humanos, aunque muchas veces sintamos que sí. Yo no creo en eso, yo renuncio. ¿De dónde? No hay evidencias. Los mismos abogados lo dicen, ¿no? Me parece. La evidencia de ausencia. No, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, seamos abiertos, nada más. Y también aquí procuren ser también como certeros o justos con el comentario para explorar visiones que tienen que ver con lo íntimo. Lo religioso tiene que ver con una intimidad. Así incluso en las distintas religiones se manifiesta. Lo íntimo, hablar contigo nada más, donde todo lo demás está excluido. Y contigo hablo de cosas que no hablaré con otros. De ahí la intimidad, porque solo tú me puedes perdonar o solo tú puedes saber. También reconociendo esos aspectos, procuremos ser como muy específicos, muy precisos, con un abordaje que implica la intimidad humana. Y para cerrar, en este agotamiento de tiempo, les quito 2 minutos más, el olvido, que también no lo deben de observar como algo inadecuado. Muchas veces olvidar es saludable para los seres humanos. Se los voy a decir muy fácil, muy sencillo. Te conviene olvidar todo aquello donde te sientes en deuda con quien ya no está. Olvídalo. ¿Para qué lo tienes en tu mente? ¿Para que te devaste? ¿Para que te deshaga? ¿Para que te vaya desvaneciendo? Eso es inútil. Entonces permítete también olvidar las cosas que no te permiten ser más humana, más humano. También en algún instante esos olvidos se van a dar porque tienes que reconocer que el tiempo pasa sobre ti y no vamos a poder conservar todas las memorias, todos los recuerdos. Cuando hacemos trabajos tanatológicos, por eso nos apoyamos muchas veces en técnicas o estrategias que impliquen poseer el elemento del recuerdo, bien constituido, bien aquilatado. También desde ahí nos hace más conscientes de que en algún instante yo podría olvidar todo esto, que hoy tengo como un recurso gracias al trabajo o al proceso tanatológico. Si olvidas algunas cosas, también no te condenes. ¿Cómo es posible que se me olvidó el cumpleaños? ¿Cómo es posible que se me olvidó rezarle? ¿Cómo es posible que se me olvidó hacerle la misa? ¿Cómo es posible que se me olvidó visitarle? Es natural. No lo puedes todo, no lo abarcas todo, no lo sabes todo. No te aflijas en estos primeros momentos por estar aquí. Reconoce tu limitante humano. Reconoce que llegamos hasta ciertos puntos y no podemos llegar a más, para que con ello no te condenes o no padezcas por cosas que son propias de los primeros días de aflicción ante un duelo. También de lo que resta, te puedes olvidar de lo que está aún en tu vida. Esos otros seres, esas otras personas, el trabajo o todo aquello que atendías, una institución, una actividad humanitaria, voluntaria. Todo eso también cabe en estos campos del olvido. ¿Por qué? Porque ahorita tu mente está tratando de situarse en algo que quiere entender
Y mientras no lo entienda o mientras no le dé un orden, mientras no lo reorganice, también que olvides va a ser natural, va a ser esperado. Pero ¿por qué esta flagelación de no poder olvidar? Eso no es humano, olvidar es lo humano. Y más cuando nos permitimos olvidar lo que no sirve, lo que es vano. Si algunas personas o nosotros pasamos por ello, olvidar lo que aún resta, perdonarnos o poder trabajar más con lo que son estos atributos personales para saber que cuando se expongan o se manifiesten, ver si eso es lo deseado o es indeseado. También puede ser que te olvides de la propia vida. Ahí nada más acentuaríamos que seas cuidadosa o cuidadoso de lo que pondría en riesgo a tu persona por algún olvido. Como podría ser poder cumplir con las necesidades básicas de supervivencia. No voy a comer al rato, voy a dormir, estoy fatigado. De repente despertamos, vemos que ya es la tarde noche y a lo mejor seguimos durmiendo. Y tal vez al día siguiente, al despertar, olvidamos que nos habían dejado la comida servida, olvidamos que a lo mejor teníamos que haber hecho un trámite de alguna herencia o un trámite de alguna pensión, un trámite cualquiera que fuese. También, mientras esos olvidos hacia tu propia persona no deriven en una consecuencia perturbadora o que a ti te afecte, te perjudique, también estos olvidos podrían ser naturales. Y también estar atentos al olvido de los otros seres amados. ¿Por qué? Porque se dijo hace rato en la parte del silencio. Si los otros seres con quienes convivimos en realidad se vuelven quizá lo más fundamental de la vida, ¿por qué? Porque muchas veces así lo concebimos. Pues ojalá y nos volvamos a encontrar, ¿no? Si nos volvemos a encontrar es porque como seres que convivieron se amaron lo suficiente para poder eternizarse y querer estar en definitiva el resto de los tiempos. Si estamos allí, date cuenta de que si esa experiencia, posibilidad no llega, entonces no te olvides de quienes aún siguen estando a tu lado. Procura estar con ellos, procura o deja que estén contigo también. Aunque en los primeros momentos de un duelo sea difícil y quizá no queramos estar con los demás. Después podríamos lamentar ese haberles apartado, ese haberles impedido que nos dijeran algo, ese impedirles nuestra mirada, ese impedirles que estén cercanos a nosotros sintiéndonos. Todo ello no hay que permitirlo, va en contra de nuestra propia naturaleza. Y pues bien, no se vayan, aquí les dejamos con indicaciones finales. Viene en un instante Viviana a comentarles información importante y pues esperamos que el día de hoy se hayan llevado una sola cosa. Siempre pido que se lleven una cosita que resulte importante para que la puedan trabajar en lo propio y que esto nos permita saber más de la tanatología. Muchas gracias, cuídense.